Y este mes de octubre es un mes especial para nosotros como Iglesia del Señor, porque estamos celebrando la bendición que es para nosotros la palabra del Señor. Es una gran bendición para nosotros tener el regalo que es la voz de Dios a través de las letras. Y bendecimos a Dios por eso. Y en esta ocasión quisiera compartirles un tema que con el equipo pastoral que hemos estado compartiendo hoy la palabra del Señor hemos llamado valientes. Valientes. Porque nuestro mundo necesita de verdaderos valientes. Probablemente a su alrededor esté ocurriendo algo y pienses, aquí debe de haber una persona que sea valiente y asuma este reto con todo valor. Pero hay que aclarar algunas cosas en cuanto al valor y a la valentía. Porque hay actos que son de atrevimiento y se confunden con actos de valor. Actos que son de mucho atrevimiento, pero no tienen valor. Hace una semana atrás, con un día, Israel sufrió un ataque de un grupo terrorista. Y esta acción fue una acción que fue con toda la fuerza. Y la gente recibió esto. Hubo mucho atrevimiento. Dice, wow, qué gente tan atrevida para entrar allá y atacar. Y se podría confundir el atrevimiento con el valor. Para el día jueves murió un hombre que tuvo el atrevimiento de, se cree en promedio, porque no se sabe a ciencia cierta, algunos dicen más, otros menos, que un promedio de unos 200 niños fueron abusados y matados por él. Garavito murió el jueves pasado. Y esos actos fueron actos atrevidos y se pueden considerar actos de valor. Pero no es así. Y esta mañana la palabra nos invita a que seamos verdaderos valientes. Podemos ser verdaderos valientes. Y vamos a ver un pasaje muy conocido y que amamos mucho, como es la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9. Y es una palabra que nos recuerda promesas del Señor, que nos desafía, que nos empodera. Y una vez más, esta palabra va a bendecir nuestras vidas. Por eso le invito a que busque conmigo en la palabra del Señor, libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos de este capítulo. Y entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie, ¿qué dice? Nadie será capaz de enfrentarse a ti. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y todos decimos amén a estas promesas del Señor. Dios está con nosotros y nos sacará en victoria. Y esta palabra es valientes. La pregunta que podemos responder en esta palabra es cómo ser verdaderos valientes. Porque actualmente hay actos que se creen que son de valor y de valentía. Pero a veces esos actos son de rebeldía, de desobediencia y de rebelión. Y podríamos hacer un listado grande de esos actos que parece que son de valor, pero que contienen un tono de desobediencia y de rebeldía. Por ejemplo, decir, yo que soy hombre, ahora decido con mucho valor ser una mujer e identificarme como una mujer. Quedé embarazada, pero un acto de valor para cuidarme, no voy a tener este niño. Y ese tipo de acciones que son atrevidas se consideran que son actos de valor. Pero realmente lo que la palabra nos va a mostrar es que el valor está enfocado de otra manera. Y por eso veamos a través de esta palabra cómo ser verdaderos valientes. Y por favor ayúdeme a recordar esta propuesta al que tiene a su lado y dígale, tú y yo podemos ser verdaderos valientes. Y vamos a ser verdaderos valientes. En Cristo somos verdaderos valientes. 3 cualidades del perfil de un verdadero valiente es el tema para hoy. ¿Cuál es el perfil de un verdadero valiente? Y un verdadero valiente, número 1, el verdadero valiente lo que hace es aceptar los propósitos de Dios. Acepta los propósitos de Dios. Y vemos entonces la vida de Josué. Josué ha llegado al punto de su vida donde tiene que tomar otras decisiones porque ha llegado en una etapa de su vida, un ciclo de su vida, donde Dios le está diciendo que asuma otros retos, pero retos mayores. Él ha estado en algunos y los ha cumplido, ha acompañado a Moisés como su siervo a su lado. En algún momento estuvo dirigiendo una campaña de guerra contra los amalecitas y la ganó. Pero ahora estar al frente de un gran ejército y una gran nación que está llegando a conquistar una tierra, eso es otro desafío. Pero Dios le está diciendo, Josué, es un momento especial para ti. Acepta el propósito de Dios en tu vida. Y es lo que Dios le está tratando de convencer al corazón y mentalizarlo para que él asuma ese reto de liderazgo y lleve a su pueblo escogido a la tierra prometida. Aclaraciones. Dios prometió ese territorio para Israel y lo va a cumplir bajo otros métodos. Cristo vino y él no vino armado con espadas, sino que él entró a Jerusalén. ¿Y cómo entró Jesús? En un burro, representando la sencillez, la humildad, otra forma, otra manera de conquistar este mundo, a través del fruto del Espíritu Santo, a través de los valores y los principios de Dios. Y esa es la metodología que él seguirá usando. Y cuando Cristo venga, entregará esa tierra, pero bajo otros términos. ¿Y para nosotros qué significa eso? ¿Qué implica? Para nosotros Jesús le dijo a sus discípulos, todo poder y potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora ustedes vayan. ¿A dónde? A las naciones y hagan discípulos. Ahora nuestra conquista es a las naciones, a las etnias, a los grupos, a los vecinos, a las comunidades, a ser discípulos y llevar el evangelio de Cristo y establecer el reino de Cristo aquí en la tierra a través de nuestra vida, testimonio y influenciados por el Espíritu Santo.
Y podría concluir esta reflexión diciendo que aceptes ese reto. Ese es el propósito de Dios. Mientras te ocupas y emprendes cosas, estás en tu empresa, en tu profesión, estás ocupado estudiando, establece el reino de Dios aquí en la tierra. Siempre ha sido ese el plan. Hace 8 días recordábamos a Adán y a Eva. Dios los puso en el jardín del Edén, pero tuvo que expulsarlos por ser desobedientes. Y entonces a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, Moisés tiene que recordarles que pongan cuidado en lo que Dios les está diciendo. Y de allí surge el Shema. ¿Lo recordamos? Pon atención, pon cuidado, oye. Y ese propósito de Dios se sigue manteniendo en nuestras vidas. Y la invitación es a que atendamos y aceptemos el propósito de Dios para nosotros. Y a cada uno nos ha llegado de una manera y a otros de otra manera. A algunos les ha llegado ese propósito de Dios con un tono de pruebas, de dificultades, de dolor, de escasez, de situaciones que a veces no encajan. Dios va a intervenir en todo eso, pero acepta el propósito de Dios en tu vida. Josué tiene que trabajar en su vida y por lo menos superar 3 situaciones. Número 1, Josué tiene que superar la sombra de Moisés. El liderazgo de Moisés y lo que Dios hizo a través de Moisés es inmenso, es grande. Y claro, llega este joven, este hombre, recién nombrado como nuevo líder de la nación, y en la sombra está lo que Moisés pudo lograr. Salieron de Egipto a la tierra prometida y uno de los retos antes de salir son las 10 plagas, para demostrar el poder del Señor. Luego tienen que enfrentarse al mar rojo que se abrió en 2 y pasan por allí. Y durante 40 años reciben el maná todos los días. Recibieron agua de una roca. Todo esto Dios usando la vida de Moisés. Y ahora es nombrado Josué. ¿Y cómo está Josué? A veces como nos pasa aquí cuando de pronto no estamos constantemente en el público. Me pasa a mí. Y ahora hay que predicar y Dios mío, y estamos en la transmisión y empieza como unos nervios, unos temblores. Ayer estábamos compartiendo en la población de Anolaima, en unas veredas, y le decía a alguno de ellos, venga y párese acá y haga una oración. No me pongan esas. Éramos como un grupo de 30 personas. Venga y dirija esta nación que es 1 millón de personas. Pero por favor, y además con ese gran liderazgo, superar eso. Número 2, superar como estamos ahora en esos términos, el índice de aceptación del pueblo. La calificación que José tenía ante el pueblo. Moisés, su calificación de aceptación era 100. ¿Sí? 100. Josué hasta ahora estaba empezando y el índice de aceptación de Josué en el pueblo era 40, 50 y pues su liderazgo iba ganando un poco más la aceptación de las personas. Tenía que enfrentar la aceptación del pueblo, superar eso. Pero también tenía que superar sus propias debilidades. ¿Y cuáles eran las debilidades que tenía Josué? Quizá muchas, pero la Biblia describe por lo menos 2. Tenía miedo y tenía desánimo. Le daba miedo. Y probablemente eso causaba la otra debilidad, desánimo. Ay no, mejor hoy no me levanto, mejor hoy no, me da como pereza, me da como, ¿qué tal? No sé cómo me vaya el día de hoy, mejor no lo hago. Y Dios tiene que recordarle a él. Aquí en este pasaje 3 veces le dice Josué, ¿qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y realmente fueron 6 veces que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Deuteronomio capítulo 31, versículo 5. Veamos la 4ª vez. Quizá fue la primera. 31, 5. A través de esta palabra, Dios le dice a él y al pueblo que se esfuercen y sean valientes. Cuando el Señor les entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes. ¿Y quién está escuchando eso?
Josué, versículo 7. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo el territorio que el Señor juró darle a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. Versículo número 23. Y el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, le dio esta orden. ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Si a alguien le dicen 6 veces, esfuérzate y sé valiente, ¿por qué se lo dicen? Porque ahí hay una lucha. Algo está pasando. Y es que el reto que él tiene de asumir ese liderazgo es complicado. 2, el reto de liderar el pueblo y llevarlo a conquistar ese territorio es demasiado complejo. Y solamente con la mano y el poder de Dios se puede. Y hay retos en nuestra vida que solamente la mano y el poder de Dios pueden sacarnos adelante. De por sí que toda la vida debe ser así, nuestra vida cristiana. Solo la mano del Señor nos va a ayudar. Solo el poder del Señor. Porque si asumimos cosas sencillas, fáciles, eso lo sacamos rápido. Pero cuando son retos que realmente están dentro del plan del Señor y son grandes, son tremendos, tenemos una plena dependencia del Espíritu Santo. Y José tenía que aceptar el propósito de Dios en su vida. Luchaba con muchas cosas, pero Dios le está diciendo: naciste para esto. Y llegó tu momento, acéptalo. Y la invitación que tenemos en la palabra es: acepta el propósito de Dios en tu vida. Vamos con los hombres de valor. Acepta el reto de ser un hombre de valor con la misma actitud de Cristo en tu casa y en tu hogar, liderando y pastoreando a tu familia, a tu esposa y a tus hijos con valor. Bueno, ese era el ensayo para los hombres, ¿cierto? Vamos otra vez. Hombre de valor, acepta el llamado de Dios de ser como Cristo y liderar y pastorear a tu familia, a tu esposa y tus hijos y llevarlos y encauzarlos en los planes de Dios. Mujer del Señor, acepta el propósito de Dios, que en medio del dolor y el sufrimiento que quizás has vivido, Dios va a obrar y va a bendecir tu vida y te va a usar para que edifiques esa familia en el temor de Cristo. Amén. Jóvenes de Dios, la juventud y esa energía que hay para luchar contra la injusticia, con la falta de inequidad, úsala para agradar a Cristo Jesús, para extender el reino de Dios. Usa tu profesión y acepta el reto de honrar el nombre del Señor. Aceptar el propósito de Dios en tu vida. A veces nos desenfocamos, pero Dios tiene cosas mejores y mayores para nosotros. Recuerda y acepta el reto del Señor. Número 2, ¿cómo ser hombres y mujeres verdaderamente valientes? Número 2 es atender la palabra del Señor. Allá en ese tono, reiteradamente Dios le dice a Josué: pon cuidado a la palabra. Versículos 7 y 8. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para tus sueños y tus proyectos, como muchos lo han logrado. Reconoce la fuerza que hay en ti, el corazón de campeón que hay en ti para lograr las cosas. Por ahí no va el asunto, ¿cierto? Pero cuando escuchamos eso, tiene que ver mucho con la filosofía del humanismo. Descubre el campeón que hay en ti, el valiente que hay en ti. Y sin duda muchos con valor han alcanzado muchísimas cosas. En estos días me sorprendía de una carrera que hay en algunos países, en Estados Unidos es uno, donde unos atletas tienen que recorrer entre unos 180 a 200 kilómetros. Una cosa es la maratón o la media maratón, que son 22 o 42 kilómetros, 44 kilómetros. Y otro es recorrer 190 kilómetros hasta donde puede lo más rápido. Y los que empiezan esa carrera
en el 15% ya de la carrera ya les duele todo el cuerpo. Y entrevistaban a uno de estos competidores y les decían, ¿ustedes cómo hacen? Y dice, ya empezamos a sentir el dolor, pero nos mentalizamos de sufrir el dolor y terminar la carrera, sea que lleguemos de primeras o no, pero terminar esa carrera. Hay unas prácticas extremas, deportistas, y gente que es muy valiente para muchas cosas, gente que ha sido valiente para emprender empresas, proyectos. Realmente de ese tipo de valor Dios no está retando a Josué, sino que le está retando a un valor diferente. Y es que él se atreva a quedarse en la palabra del Señor. Versículo número 8, el 7, donde nos quedamos, ¿cierto? Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Josué era valiente? Josué sí era valiente. Es que el nuevo reto que le ponen es dificilísimo, pero era muy valiente. Josué lideró una guerra contra los amalecitas en la cual salió vencedor. Era muy valiente. Pero aquí Dios le está diciendo a Josué, sé valiente es para quedarte en el libro. Sé valiente para decidir estar oyendo mi palabra todos los días. Sé valiente para recibir de ella vigor, energía e instrucciones. Ten el valor de estar en la palabra. Medita en ella de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y aquí es donde tenemos que recordar la palabra de hace 8 días de Deuteronomio 6 del Shema judío. Y el Shema es una oración que el pueblo judío hace en su mayoría en la mañana y en la noche, en la tarde. ¿Cómo la hacen? Y es la palabra que no se ha apartado de la boca. Oye Israel, nuestro Dios es único, no hay otro como Él. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la mañana. ¿Y en la tarde qué se repiten? Oye, recuerdan que hicimos un ejercicio, eso fue en el culto de las 11 y de las 8, es 8 días, pero quiero hacerlo acá. Le invito a que se ponga de pie y lo hagamos, por favor. Vamos a repetirlo. Si quiere, para no equivocarse, abra el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Prepárese para poder hacer esa oración y esa gran verdad para su corazón y reconocer al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Deuteronomio 6, 4 y 5. A la voz de 3 todo lo vamos a decir en la versión nueva, versión internacional. Y donde dice Israel, cámbiale ese nombre y ponle familia la gran comisión. ¿Preparados? Vamos entonces. Escucha, familia gran comisión. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Tome su lugar y mientras toma su lugar, den un aplauso al Señor. La oración que repetían, que no se iban a apartar de la palabra del Señor. La meditación de la palabra. En segundo lugar, necesitamos atender a la palabra del Señor y esa debe ser una determinación en nuestras vidas. Culturalmente se nos complica porque no somos una cultura de la meditación, no somos una cultura de las lecturas. Por lo general hacemos 1 o 2 veces por semana leer. Y si se trata de la Biblia, quizá algunos la hagan cada semana. Pero si quieres motivarte con lo que dice el Señor y su palabra, las promesas, dice, entonces prosperarás en todo y te irá bien. Asume esa promesa, Señor, como una motivación y enfócate en la palabra del Señor. Ahora hay tantas facilidades de tener la Biblia
en papel. Virtualmente hay unas aplicaciones y todas al gratín. Hace unos años una aplicación en la Biblia costaba entre 5,000, 6,000, 10,000 pesos, una sola versión. Pero hay un regalo tan hermoso que es una aplicación que se llama YouVersion, y esa es como nos gusta a todos, al gratín. Así que descárguela. De pronto, si está muy ocupado el celular con jueguitos o con cosas por allí, saque esas aplicaciones, déle espacio al celular, descargue esa aplicación. Hay otra aplicación que se llama la lectura pública de la Biblia. Anote eso que de pronto se le olvida. Bueno, usted de pronto ve la repetición y dice, ¿cuáles son las aplicaciones de la Biblia? La lectura pública de la Biblia. Y esa semana me enteraba de otra y tiene un fondo de música muy moderno. A ver si la tengo por acá. Permítame en un momento. Streamlights se llama. Es Nuevo y Antiguo Testamento. Es la lectura de la Biblia en la versión internacional. Y podemos encontrar más. Todo esto está en nuestra mano. Estamos en una nación donde aún tenemos la libertad de leer la palabra del Señor. Y necesitamos aprovechar esa bendición, porque es a través de la palabra que nuestras vidas son bendecidas. No hay otra manera. Josué podía atender a su experiencia en las guerras pasadas. José podía atender al grupo de personas que lo acompañaban como ejército. Pero Dios le dice, nada de experiencia, nada de capacidad, nada de recursos. Aquí atiende mi palabra, que ella te va a bendecir y te va a sacar en victoria, porque yo respaldo mi palabra. Atiende la palabra del Señor. Y en este momento decide una vez más afirmarte en ella y toma una decisión de meditar en ella todos los días. ¿A qué horas te levantas? Agéndalo. Después de que te levantes, lo primero que hagas, cuando veas el celular, no es para ver otras cosas, sino te animo y te reto a que así lo hagas. Mira la palabra del Señor. Si la tienes en el papel, mira la palabra del Señor. Haz la prueba. Comprobado. Yo puedo dar testimonio de cómo Dios bendice, transforma y respalda su palabra. Meditar en la palabra del Señor, estar cerca de ella, nos va a producir vida. Es la que va a transformar el mundo. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras pasarán. Empresas, pasarán sueños, proyectos, pasarán naciones, pero la palabra del Señor no pasará y ella se cumplirá. Aférrate a la palabra del Señor. Probablemente tengas que cambiar tus sueños, tus metas, tus proyectos por los que Dios te dé en la palabra. Aférrate a la palabra del Señor. Atiéndela todos los días. Es la voz del Padre Celestial. Es la voz de tu Creador. Es la voz de aquel que te ama y que te va a expresar amor cada día. Aférrate a la palabra del Señor. Y en último lugar, para ser personas de verdadero valor, necesitamos de abrazar las promesas de Dios. Y en este pasaje hay tantas promesas del Señor. Y cuando me refiero a abrazar las promesas del Señor, uno abraza a alguien y lo abraza ¿por qué? Porque quiere apersonarse y no soltar. Y quiero pedirte que abraces las promesas de Dios. Porque aquí lo que notamos en una de las luchas que tiene Josué es el miedo. Y el miedo es muy parecido a la fe. Y una de las cosas en las que se parecen es que el miedo se alimenta como la fe. Nuestra fe se alimenta, ¿de qué se alimenta la fe? De la palabra del Señor, más el oír la palabra del Señor. Y el miedo también se alimenta. En nuestro ejercicio de ministrar a la iglesia y pastorear, 2 o 3 veces por semana escuchamos casos de noticias complejas para la persona. Llámese en la salud, llámese en la economía, llámese en la familia. Y cuando se escucha una noticia pésima, entonces allí automáticamente hay una defensa. El cerebro está diseñado
de todas las reacciones que tiene el cerebro para reaccionar, la reacción más rápida que tiene el cerebro es para el miedo. Entra en mayor alerta cuando se presenta un peligro para la persona. Y el miedo hace que... Pero a veces algunas personas se paralizan. Y ese miedo se puede alimentar. Entonces, si la persona tuvo que ser llevada al hospital, ya ahí nomás es un susto. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Y después de eso sale el diagnóstico del médico. Tumor. Está en los últimos momentos de la vida. Se está alimentando y es una realidad, sin duda es una realidad. Y por naturaleza escuchamos una noticia como esa y cómo sentimos, cómo reaccionamos. ¡Wow! Pero nos falta escuchar otro tipo de diagnóstico. Otro diagnóstico. ¿Será que es cierto lo que está diciendo el médico? No. ¿Pero qué está diciendo Dios de esto? ¿Será que sí, ya no salimos de esta? ¿Mi familiar no sale de esto? ¿Mi vida no sale de esto? ¿Qué va a pasar? Entonces allí se está alimentando el miedo. Pero también se puede alimentar la fe. Llevábamos 2 años de casados con Paola. Y entramos en un proceso de salud. A ella le diagnosticaron cáncer. El señor Garavito murió esta semana de 2 cánceres. Leucemia y un melanoma en el ojo. Cuando escuché la noticia, ¿de qué me acordé? De lo que pasamos nosotros. Y ya duramos con ese proceso 2 años creyendo al Señor. Y en una cita que había en el oncólogo, en una de las tantas citas que tuvimos para promedio un mes de noviembre, un oncólogo revisó a Paola los exámenes y todo y le dijo esto así directamente a ella. Yo estaba al lado y le dijo: oye, prepárate para estrenar ojo en el mes de enero, porque te van a quitar el ojo y vas a tener que usar otro ojo de vidrio. Yo salí aburrido, airado. No, esto no suena a Dios. Esto no suena a Dios. Me dio mal genio. Y le dije a Pao: ¿sabes qué? Vamos a cambiar de oncólogo porque quiero escuchar otro diagnóstico. Quiero escuchar otra voz. Esta no la voy a escuchar. Porque hemos aprendido a conocer a un Dios todopoderoso. Y no es la última palabra. Y así lo decidimos, cambiamos a otro oncólogo y el otro tuvo un dictamen diferente. Se puede. No es necesario quitar el ojo. Vamos a tener un procedimiento, vamos a entrar en un proceso de quimios, de gotas y demás. Pero hay esperanza. Y después de 2 años vimos la gloria del Señor. Porque necesitamos alimentar nuestra fe. Y si la noticia es negativa, y si la recibes, entonces vas a alimentar el miedo. Por eso el Señor tiene que recordarle a Josué: no tengas miedo, sé valiente. Y si tú quieres tener valor y que tu fe crezca, entonces ponle cuidado al dictamen que Dios está diciendo de esa situación. Hay muchos, probablemente los mejores médicos, los mejores profesionales o expertos en la materia. Hay diagnósticos, hay estadísticas, hay pronósticos que salen diariamente de la situación, del problema, y que quizá afirman que de allí no saldrás. Eso es lo natural. Lo sobrenatural es estar esperando la voz de Dios y creer que Dios se va a glorificar en esas circunstancias. Y entonces necesitamos alimentar nuestra fe de la voz y de las promesas de Dios. ¿Cuáles son? Sin salirnos de la palabra del Señor. Aplauda el nombre del Señor. Bendígale, alábelo. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, abrazar las promesas. Y en este pasaje, ¿cuáles son las promesas que Dios le da? Versículo 3.
tal como lo prometía Moisés, yo les entregaré. Allí hay una promesa, yo les entregaré. ¿Qué les va a entregar? Les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Y ahí les da un límite geográfico. Pero tómalo de una manera espiritual. Espiritualmente hablando, ¿hasta dónde tú quieres caminar? Porque ya Dios dijo, hay que ir allá, hay que conquistar. Les compartí hace un momento que ayer estuvimos con el hermano Segundo en Anolaima, con el hermano Agustín Capera, visitando una de las veredas de Anolaima. Y pudimos ver cómo Dios está haciendo la obra allá. Mientras llegábamos a ese municipio, me comentaron que hay otra familia de la Gran Comisión que está cerca allí en el municipio de Cachipay y ya están haciendo grupo allá. Hace unos meses atrás se empezó también un trabajo en Girardot. Amados, la obra del Señor requiere de obreros. Y nosotros a nivel ministerial estamos llamados a caminar. ¿Hasta dónde como ministerio la Gran Comisión de Colombia queremos caminar? Porque hasta donde nosotros lleguemos, hasta ahí el Señor nos irá entregando el territorio para evangelizar, para plantar iglesias, para hacer que el reino de Dios en ese lugar crezca y se establezca. Y si Dios no solamente en esta área del reino del Señor te está inquietando, sino también Dios esta mañana está fortaleciendo y afirmando tus sueños. ¿Hasta dónde quieres caminar? ¿O ya te cansaste de caminar? Pues hasta donde tú quieras caminar, hasta ahí el Señor te va a entregar ese territorio. ¿Hasta dónde quieres poner tú ese límite en tu vida, para tu familia, para tu hogar? Padres que están aquí presentes, ¿cómo has soñado para tus hijos? Bueno, que sean empresarios, que de alguna manera también tengan algo y que sean profesionales. Qué bonito eso. Pero qué tal si añades un poco más de trascendencia a los sueños para tus hijos, si es en medio de su profesión, en medio de su emprendimiento, que puedan honrar a Dios e ir a las naciones como ministros del Señor, llevando la palabra de Cristo en Colombia, quizá fuera a las otras naciones, plantando iglesias en otros países. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Claro que sí. Y la iglesia en este momento estamos en una temporada muy bonita de estar soñando, de ensanchar el reino de los cielos. ¿Hasta dónde queremos caminar? ¿Hasta dónde quieres caminar tú? Sueña y camina en el propósito de Dios. Pero no es la única promesa que hay allí. Versículo 4, su territorio se extenderá. El 5, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Y es la verdad en cuanto al pueblo de Israel. Dios está con ellos. Pero también esta promesa es para el pueblo del Señor. El Señor respaldó el ministerio del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Hace unos meses que leíamos el libro de los Hechos, en un momento, en esos viajes misioneros que tuvo el apóstol Pablo, lo atacó una serpiente venenosa y los pobladores dijeron, es solo a un hombre pecador le ataca una serpiente venenosa. Y Pablo fue librado del veneno de esa serpiente, solamente hizo. Dios nos guardará de muchas cosas cuando estamos cumpliendo la misión. Aclaración, si te sales del propósito de Dios, no hay todas las garantías, aunque Dios te va a guardar. Pero algunas cosas en el camino se van a perder, quizá materiales, quizá el tiempo. Pero si estás en el propósito del Señor, la promesa es que Dios está contigo, te va a acompañar y nadie te va a hacer frente. Pero también finaliza diciendo ese versículo, a mí me bendice mucho, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Otra promesa del Señor, versículo 9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No temas. No tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No estás sola, no estás solo. El Señor está contigo. ¿Quieres abrazar esa promesa esta mañana? Abrázala. De pronto tienes otra de parte del Señor. Tu vida quizá tenga una promesa especial del Señor. Hay tantas promesas. El Salmo 23 tiene muchas promesas, pero vamos al último versículo del Salmo 23.
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Algunos interpretan esa palabra al revés. Ciertamente al bien y a la misericordia voy a seguir. Necesito mi bien y necesito de algo, y van detrás de eso. Pero dice la palabra ciertamente, el bien y la misericordia, ¿dónde andan? Donde yo estoy, allí está eso. Ahí está la bendición, está la provisión, está el cuidado divino, está la compañía. Pero sobre todo estaremos morando para siempre en la casa del Padre Celestial. Nuestra morada no es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Prepárate. No sea que de pronto sí sea esto último que ocurre en el mundo, ya las vísperas de que Cristo venga a la tierra. Entonces es así, prepárate para vivir eternamente con el Rey de Gloria. Y estaremos con Él morando para siempre. ¿Para cuántos son hermosas las promesas del Señor? Quiero invitarle a que oremos al Cristo. Levante, póngase de pie, por favor, tenga la bondad. Esta palabra nos desafía, nos anima, nos levanta, nos impulsa. Para poder orar, recordemos entonces la verdad de esta palabra en esta frase. El verdadero éxito en la vida es obedecer a Dios con valentía. El verdadero éxito en la vida es obedecer a Dios con valentía. José ya había tenido algunos éxitos, pero Dios le está diciendo a él, hay un éxito que quiero que alcances, y es que estés cerca a mi palabra. Ese es el verdadero éxito en tu vida. Que tú nunca te apartes de la palabra, ese va a ser tu verdadero éxito. Que ames la voz de Dios, la palabra de Cristo. Ese es el verdadero éxito en nosotros. Lo que pasa es que hemos sido engañados en darle valor a otras cosas y decir, ya, si logro esto, ese es mi éxito. Si logro aquello, ese es mi éxito. Si logro esta familia, ese es mi éxito. El verdadero éxito de la vida es obedecer la palabra de Dios con valentía. Levante sus manos y respondemos al Señor. Señor, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos levanta, nos anima. Gracias por las nuevas temporadas de victoria. Temporadas de nuevas fuerzas para tu pueblo, Señor. Esta recarga que tenemos, la claridad que hay en los nuevos sueños, Señor. Reafirmar los que has puesto, pero quedaron en pausa. Y para algunos estás reafirmando el llamado a tu obra, a las naciones, a la extensión del reino, a la predicación de la palabra. Padre, que tus hijos entonces puedan hoy aceptar ese propósito en sus vidas, abandonando el aspero, las justificaciones. Padre, bendice a tu iglesia. Oramos para que tú intervengas en las familias, los hogares, las finanzas, la salud. Creemos hoy que tú estás obrando y creemos en las promesas de bien, de bendición, de amor, de paz, para recibir el fin que estamos esperando en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Gracias por la valentía que hoy estamos asumiendo para mantenernos en tu palabra cada día. La amamos, la valoramos, la apreciamos. Nos comprometemos a implementar más nuestra meditación y nuestra obediencia a ella, Señor Jesús. Y gracias porque cada día nos das la promesa de bendición, de amor, de gracia. Gracias, Señor Jesús.